Ya estamos en el segundo tema de esta serie, que es cuando Dios no es suficiente, ¿no? Cuando Dios no es la primera opción, cuando Dios no es la única opción, se llama la serie, cuando Dios no es la única opción, y es el segundo tema. Y bueno, en este segundo tema, antes de decirles el título, quiero preguntarles si ya mintieron el día de hoy. ¿Ya mintieron el día de hoy? Ya, el hermano dice que sí, amén. ¿Los demás? Dicen que sí, por allí, sí. ¿No? ¿Los demás no han mentido el día de hoy? ¿Sí? Es que dice la ciencia que todos mentimos de 1 a 2 veces diarias. Entonces ahí no es de, aunque usted ponga la cara de santo, no, eso es una cuestión científica. Mentimos de 1 a 2 veces diarias. Claro que es parte de un proceso de adaptación social, pero son mentiras inofensivas, mentiras pequeñas con las cuales nos adaptamos, ¿no? De repente, por ejemplo, le dice su señora, vamos para tal lado, ¿o qué, no quieres ir? No, sí, yo quería ir, ¿no? Para ahorrarse problemas, usted dice que sí. Ese tipo de, el hermano sí lo tomó como testimonial. Ese tipo de mentiras son las que decimos a diario, mentiras que no afectan. Sin embargo, sabemos que hay otro tipo de mentiras que sí dañan más las relaciones, dañan a las personas y que tienen efectos para con las personas a las cuales les mentimos. Pero una cosa que yo me preguntaba cuando estaba viendo esta información es si también nosotros que mentimos, nosotros los mentirosos, salimos dañados de alguna forma cuando mentimos. No solamente la parte ética, no solamente la parte moral, espiritual. En lo físico, si hay alguna afectación cuando mentimos. Y fíjense que descubrí que sí, porque el diseño del cerebro, el cerebro está diseñado para no mentir. ¿Por qué? Porque como parte de un proceso evolutivo, como parte de un proceso, un mecanismo de defensa, de supervivencia, el cerebro sabe que lo mejor es no mentir, porque cuando mientes destruyes tu relación con los demás. Y como destruyes tu relación con los demás, nosotros somos seres sociales. ¿Qué quiere decir seres sociales? Que no vivimos si no es en relación con otras personas. Entonces, como un mecanismo de defensa, el cerebro siempre dice, es bueno decir la verdad, porque si tú mientes, vas a arruinar tu círculo social y entonces puede llevarte a una situación nada agradable para ti. Entonces, como parte de un mecanismo de defensa, el cerebro, por instinto de supervivencia, está diseñado para no mentir. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros mentimos? Bueno, pasan cosas muy, muy interesantes. En el cerebro aumenta la actividad de un sistema que tenemos que se llama el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Bueno, usted sabe que tenemos el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, bla, bla, bla. El sistema límbico es el encargado del manejo de las emociones. Ese también lo tenemos dentro de nuestro organismo, principalmente en el cerebro. Entonces, un lóbulo, el lóbulo frontal del cerebro acá arriba, es el encargado del movimiento muscular de sus músculos. Usted mueve sus músculos gracias a ese sistema límbico, su estado de ánimo, su planificación a futuro, metas y prioridades. Gracias a este sistema que tenemos dentro de nuestro cerebro, podemos definir cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros objetivos en la vida, nuestras metas, es nuestro estado de ánimo y el movimiento de nuestros músculos. Y también el lóbulo temporal es el encargado de nuestro oído, de nuestra memoria y de nuestro lenguaje. Oído, memoria y lenguaje. Entonces, cuando usted miente, ese sistema límbico aumenta la actividad en el cerebro de tal manera que sus músculos, su oído, su lenguaje, su memoria, sus metas, sus prioridades y su estado de ánimo se ven sometidos a un estrés que los daña. Cada mentira que usted dice daña su cerebro. Entonces el cerebro tiene una amígdala que desprende una sensación desagradable cuando usted miente. Entonces cuando usted miente y sabe que usted está mintiendo, hace, ¡ay! ¿Por qué le dije eso? No debí decírselo. Eso no es una cuestión nada más ética o moral, es una cuestión de las sustancias que hay en su cerebro. Su cerebro despliega esa sensación para que usted sepa que eso no le conviene a su cuerpo. Porque si la mentira se mantiene por semanas, meses o años, el estrés crece y entonces se convierte en afectaciones bastante graves. Por ejemplo,
mentir puede traer alteraciones digestivas permanentes, aumento en la frecuencia cardíaca y problemas en el corazón, dolores de cabeza cada vez más intensos. Si usted sufre o padece de jaquecas, puede que haya alguna mentira por allí, insomnio, malestar muscular y por supuesto incapacidad de toma de decisiones. Cada vez que usted miente, arruina su organismo para poder decidir mejor sobre el futuro y eso le genera ansiedad. Entonces la mentira tiene síntomas o se ve reflejado en síntomas físicos. Entonces si usted es una persona que no puede pegar las pestañas por la noche, quizá la mentira le está llevando a ese tipo de situaciones. Esto no es nada más moral, ¿verdad? No es nada más ético, lo que es bueno o malo hacer, sino que científicamente está comprobado que su cuerpo sufre cuando usted miente. Entonces, los síntomas que hay cuando usted miente, una persona que miente, le aumenta el ritmo cardíaco, le aumenta la frecuencia respiratoria y su piel empieza a sudar. Es por eso que pueden los expertos, ¿verdad?, cuando están llevando un caso legal, a través de este aparatito que se llama polígrafo, pueden detectar, entre comillas, las mentiras. En realidad no detectan las mentiras, sino que lo que detectan son los síntomas. Si usted está sudando, le aumenta el ritmo cardíaco, empieza a respirar diferente, el polígrafo es capaz de decir, esta persona presenta un cuadro sintomatológico parecido al que las personas tienen cuando mienten. Entonces lo que lee ese aparatito son los síntomas y es fácil a veces detectar cuando una persona miente a través de su lenguaje corporal. ¿Qué características tiene el lenguaje corporal de una persona que miente? Miren, por ejemplo, número 1, se pone rígido. Una persona que miente se va a poner rígida. Al contrario de que pudiéramos pensar que estaría titubeando, se pone rígida. ¿Por qué? Porque está intentando autocontrolarse, que la mentira no se le salga de allí. Una persona que miente repite palabras y frases porque está tratando de crear un discurso que se puede memorizar. Sí, yo te dije que fui a tal lado y después hablamos con fulano y pasamos a tal lado y entonces así fue como yo llegué a la casa. Y lo repite y lo repite y lo repite porque se lo está memorizando. Lo está memorizando, está tratando de que no se le salga del huacal. Otra característica es que una persona que miente da mucha información demasiado detallada, muy detallada. Habla y se pone a decir adornos en la charla que no tienen nada que ver porque piensa que como a lo mejor un discurso muy estructurado sería sospechoso. Entonces vamos a hacerlo parecer natural y voy a dar muchos detalles. Y la mesa ese día pusieron hasta el mantel nuevo, el de figuritas, el que el otro día vimos en el Walmart que a ti te gustó. ¿Por qué me está contando eso? Está mintiendo, está reparando en detalles que nada tienen que ver. Una persona que miente señala y acusa al otro porque está a la defensiva. Ah, sí, pero es que tú también, el otro día que tú dijiste, porque quiere desviar el foco de atención hacia él. Una persona que miente, su mirada es fija. Antes yo pensaba que las personas que mentían como que estaban distraídas para todos lados, pero la mirada de la persona que miente es fija porque está intentando no lucir sospechoso. Entonces, al igual que se pone rígido, pone la mirada fija. Una persona que miente se le seca la boca, porque el cerebro, cuando nosotros somos sometidos a situaciones de estrés, lo que hace inmediatamente es de que deja de hacer que detiene el flujo de saliva. Cada vez que usted tiene estrés, fíjese, por lo que sea que usted tenga estrés, va a tener la boca seca, porque el cerebro es lo que hace. Detiene el flujo de saliva. Entonces una persona que miente tiene la boca seca. Una persona que miente mueve mucho la cabeza en señal de aprobación porque está tratando de demostrar interés en lo que se le está diciendo. Ah, sí, claro, como yo te dije, ya hace así. Porque está tratando de que uno simpatice con esa persona y diga, sí me está poniendo atención, es importante lo que me está diciendo. Una persona que miente puede llegar a encogerse de hombros porque el cambio en el pulso cardíaco, eso es lo que provoca, que nos encojamos de hombros. Una persona que miente es reconocida por eso. Una persona que miente inconscientemente se va a empezar a tapar la boca de alguna forma, porque está tratando, es una cuestión involuntaria de protegerse, de proteger las palabras. Además, una persona que miente va a mover mucho los pies. A pesar de que está rígido de acá, empieza a mover mucho los pies de que ya me quiero ir. Es una señal que el cuerpo dice de yo quiero salir corriendo de acá, no quiero que me descubran. Entonces, cuando usted lo empieza a ver que bailotea o bailotea, él o ella
probablemente esté mintiendo. Y una persona que miente se toca mucho el cuello, el pecho, la cabeza y el abdomen, que son nuestras zonas vulnerables. ¿Por qué? Porque esto es un mecanismo de defensa de las zonas vulnerables. Toda la zona vulnerable está aquí. Por ejemplo, un ejemplo que no tiene que ver con las mentiras, pero los perritos. ¿Han visto lo que hace un perrito chiquito cuando no quiere que el perrito grandote lo muerda? ¿Qué es lo que hace? Se tira y enseña así la panza. ¿Por qué? Lo que le está diciendo es una señal universal de aquí están mis órganos vulnerables, tú me podrías hacer lo que tú quieras en este momento y me podrías dañar. Soy inofensivo, no te puedo hacer nada. Mira, me puedes matar si quieres ahorita. Entonces el perrito lo que hace es así, es me rindo. Entonces cuando una persona miente, sabe que estos órganos que están aquí son los órganos que son indispensables para la vida. Por eso empieza a taparse mucho el pecho, se agarra la panza, se agarra la cabeza, se agarra el cuello, porque está protegiendo eso de él mismo. Entonces, la mentira se refleja a través de síntomas físicos y la mentira puede dañar su salud. La mentira daña la salud permanente. ¿Pero qué creen? A pesar de que el cerebro arroja un mecanismo de defensa contra la mentira, cuando usted voluntariamente está acostumbrado a mentir y usted miente y miente y miente y miente, ¿qué cree que pasa? El cerebro se vuelve inmune. Entonces hay personas, mentirosos profesionales, que llegan a dominar ese tipo de comportamientos, esos síntomas, todo lo que le acabo de decir, y se daña su organismo de tal manera que ya no siente, digamos que hace costra, hace callo, para ya mentir y ya no tener esa afectación. Uno podría decir, hombre, caray, qué bueno, ya puedo mentir sin tener problemas de salud, pero en realidad, como les dije, la mentira es algo que el cerebro evita porque daña nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de pareja, con los amigos, etc. Por eso, aunque la persona mentirosa profesional ya no se daña su organismo, es porque ya llegó al punto en el que todo su círculo social se empieza a dañar. Ya no daña solamente el cuerpo, sino que daña a los demás y se daña a él mismo moralmente. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto de la mentira? Porque llegan momentos en los cuales nosotros rompemos con el orden que Dios ha establecido, ¿cierto? Dios nos ha creado, si el cerebro tiene todas esas funciones, no es por arte de magia, porque funcione solito, sino porque Dios nos creó diseñados para no mentir. Sin embargo, hay veces que insistimos en la mentira y somos capaces de engañarnos incluso hasta nosotros mismos. En la Biblia encontramos un caso así en el pueblo de Israel. Por favor, alguien que nos lea el libro segundo de los Reyes, capítulo 17, versículo 32. Segundo de Reyes 17, 32. Quien lo tenga, lo lee fuerte y claro, por favor. Temían a Jehová e hicieron del pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Muchas gracias. Aquí vemos un ejemplo cuando los israelitas empiezan no solamente, como decíamos la semana pasada, a servir a Dios y a otros dioses, que en su casa tenían sus propios altares, sino que ahora lo que hacen con esta situación es que crean un sistema de sacerdocio, así como Dios ordenó a los sacerdotes, a la casa de Aarón y a los levitas para que sirvieran en el tabernáculo y en el templo. En esa época que estamos leyendo, lo que hizo el pueblo fue poner un sistema sacerdotal, pero para los falsos dioses, para los otros ídolos. Hicieron una imitación de lo que Dios había dicho para adorar a los ídolos. Y entonces, no solamente en su corazón estaban divididos, sino que ahora nacionalmente tenían el sacerdocio para Jehová y el sacerdocio para los ídolos. La mentira había crecido tanto en estas personas, tenían tan cauterizada la conciencia, que ya no se les hacía difícil el hecho de poder nombrar nacionalmente, sistemáticamente, políticamente, un sacerdocio que funcionara para los otros dioses. No solamente su adoración se volvió falsa y dividida, sino que se volvió una adoración llena de mentiras. Yo creo que si a estos los hubieran sometido al polígrafo, el polígrafo hubiera sonado así, alerta, peligro, 8.5 en la escala de Richter. Estos son unos mentirosos
profesionales, ¿no? Nombraron sacerdotes de la gente común y entonces la mentira se vuelve institucional y se vuelve nacional. La mentira no solamente se vuelve personal, familiar, relacional, se vuelve institución. A partir de ahora, por mandato, le vamos a decir a Dios mentiras. Vamos a instituir un sacerdocio mentiroso delante de Dios. Y se vuelve una cosa que se vuelve una mentira nacional. ¿Saben qué es más grave que una mentira nacional? Una mentira cultural. ¿Saben qué es la cultura? La palabra cultura viene del latín cultus. Cultus significa cultivar. Cultura es todo lo que el ser humano cultiva. El ser humano cultiva su familia, cultiva la política, cultiva la religión, cultiva las artes, cultiva la lectura. Todo en este planeta se cultiva. Génesis 2:15, por favor. Léanme Génesis 2:15. Quien sea rápido puede leerlo. Yo encontré Génesis 2:15 y me puede leer, por favor, qué es lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios puso al ser humano en el huerto de Edén con un propósito. ¿Cuál? Labrar y guardar. Un sinónimo de labrar es cultivar. Dios puso al ser humano en este planeta para que cultivara el planeta. Eso no nada más quiere decir cuestiones de agricultura. Quiere decir que Dios puso al ser humano en el planeta para que generara cultura en general. La invención de la rueda, la invención del fuego, la invención de las armas, la invención del sistema económico, del dinero, de la política, todo es cultura. El ser humano en este planeta todo lo cultivó. Entonces, cuando una mentira se vuelve no solamente nacional, sino que se vuelve cultural, quiere decir que toda la realidad del ser humano se vuelve una mentira. Vivimos en un mundo cultivado de mentiras. Y lo que se cultiva algún día brota, crece y da fruto y se sigue reproduciendo. La cultura se vuelve una mentira y nuestra cultura es la mentira. Yo no sé en qué país vivan ustedes, pero yo vivo en un país en el cual la mentira es cultural. Hacia donde voltees, se dice incluso que nuestra identidad como mexicanos no solamente es que somos dicharacheros, ingeniosos, sino que el mexicano es tramposón. El mexicano sabe cómo conseguirlo todo. El mexicano, si no sabe, no tiene buenas palancas, buenos contactos, buenas maneras de hacer todo por lo chueco, por la vía ilegal, no es buen mexicano. El mexicano vive en una cultura de mentira. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Institucionalizaron la mentira. En nuestro país hay instituciones que fomenten la mentira, las instituciones que deberían de ser lo más respetable, que deberían de tener la mayor credibilidad de todas. Nos dicen que viene un programa de gobierno y ¿qué pensamos? Aquí hay algo, gato encerrado, aquí quién sabe quién está moviendo el dinero chueco, quién sabe dónde está la tranza, quién sabe dónde está lo torcido de este camino, porque nos dicen, pero se va a hacer cargo la secretaría de fulana cosa, que se va a estar haciendo cargo, esos son puros rateros, son pura gente que así asado. ¿No es cierto que así pensamos? Es porque las instituciones han perdido su prestigio porque se han dejado invadir por la mentira. Son instituciones que ya son mentirosas y fomentan en nosotros también el tener una vida de mentira. La mentira se puede hacer cultural. Entonces, a pesar de que vivimos, al igual que en los tiempos de Israel, en una civilización cuya cultura es una cultura de mentira y que, como ya dije, científicamente nos podemos llegar a acostumbrar a mentir, la palabra de Dios es clara al respecto. Dios puso al hombre en esta tierra, al ser humano, al hombre y a la mujer, para que la cultivara, pero no de mentiras. Lucas 8:17, por favor. ¿Quién me lee Lucas 8:17? Quien lo tenga puede leerlo, por favor.
Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Entonces, si Dios puso al ser humano en la tierra para que la cultivase, fue para que la cultivara de la verdad. Dios dice que toda mentira va a ser revelada. ¿Por qué? Porque hasta por sí sola la mentira tiene efectos y síntomas. Aunque tú la quieras ocultar, te va a causar una enfermedad. Y si ya te volviste experto en ocultarla, de todas maneras va a destruir tu entorno. Y esos van a ser los síntomas de que eres una persona mentirosa, porque destruyes a todas las personas con las que te encuentras. ¿No se han topado con personas que dicen, no, hombre, es que yo entré en una relación y me fue mal? Y entonces inicié otra relación y también me fue mal. Y estuve en otra relación y también me fue mal. Estoy salado para el amor. No, hay algo malo que pasa contigo. Hay algo malo dentro de ti que todo lo que toca hacer es como el antirrey Midas. ¿Se acuerdan? El rey Midas tocaba algo y lo volvía oro. Estas personas tocan algo y lo deshacen, lo hacen pedazos. Hay algo mal con nosotros cuando todas las cosas nos salen mal. No es que estemos salados, es que hay algo, una raíz de pecado, probablemente una raíz de mentira en nosotros, que destrozamos nuestras relaciones con las demás personas. Entonces, en el pueblo de Israel fue evidente el síntoma de que ya habían abandonado a Dios por esa construcción de un nuevo sacerdocio, que era el sacerdocio mentiroso para los falsos dioses, y ahora no solamente tenían un corazón dividido, sino que tenían un corazón en franca rebeldía contra Dios. Tú eres el Dios de verdad, tú nos creaste para decir la verdad, no nos importa. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que estamos haciendo bien teniendo dos sacerdocios, uno para ti y uno para los ídolos, como si tú no lo vieras, como si Dios no se diera cuenta. Estas personas vivían en una total aberración de la falsedad, porque ellos creían que de esa manera estaban engañando a Dios. Primera Timoteo 4:2, por favor. Primera Timoteo 4:2. ¿Qué dice? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Mentirosos que tienen ¿qué? Cauterizada la conciencia. El apóstol Pablo le habla ahí a Timoteo de esta condición del ser humano en donde llegamos a mentir de tal forma que estamos cauterizados. Ya hicimos, como dije hace ratito, callo, costra, ya no nos duele mentir, ya no nos afecta mentir. Pero creemos que no hay consecuencias con esto. Sí las hay. Vamos a regresar a Segundo de Reyes, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 41. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 41. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Así hacen hasta hoy. La mentira, el peor efecto que tiene es que se lo consume todo. La mentira destruye al mentiroso, destruye a las víctimas de la mentira, se devora a los que están alrededor, y la mentira es capaz de tener un mal que dura durante miles de años. Para cuando esto se escribe, Segundo de Reyes 17, esa generación ya había pasado cientos de años atrás. Y dice que siguen siendo así hasta el día de hoy. Esas personas estaban diciendo hasta el día de hoy, ellos han heredado la mentira de sus padres una tras otra. Y lo peor que puede pasar, esta consecuencia, aunque tengamos cauterizada la conciencia, es que destruimos a las futuras generaciones y que se sigue haciendo generación tras generación. La mentira arruina todo, lo destruye todo. Es peor que un cataclismo en la naturaleza, es peor que una catástrofe natural. La gente le dice maldiciones generacionales. No es que sean maldiciones generacionales, son los efectos prolongados de la mentira que puede llegar a durar hasta donde no tenemos ideas. Y cuando alguien ya se le acabó su vida la mentira, tiene que pensar y ponerse en el otro lado, porque yo no sé ustedes, cuando a ustedes alguien les miente, ¿qué piensan cuando descubren que alguien les miente? Alguna de las preguntas que traemos a nuestro corazón y a nuestra mente cuando descubrimos una mentira es,
¿qué hice para que me mintiera de esa manera? ¿Por qué me mintió así? ¿Por qué me lo merezco? ¿No soy digno de confianza? ¿No soy digno de que me diga la verdad? ¿Por qué me mintió? ¿Por qué? Y otra de las preguntas, hasta nos ponemos como en el papel del mentiroso, ¿no? Lo compadecemos un poquito y nos preguntamos, ¿por qué tendrá la necesidad de mentir? ¿Qué faltó? ¿Qué no le di a esa persona para que me mintiera? Y a veces hasta llegamos a ponernos en el papel del otro, pero si nos damos cuenta, estas preguntas reflejan algo. Cuando te mienten a ti, esa mentira que tú descubriste, ¿qué es lo que hace en tu corazón y tu autoestima? La destroza. El corazón y la autoestima, el amor propio son el núcleo de la persona. Son lo que nos hace seres humanos, son lo que nos hace estar con vida. Una persona sin autoestima y sin amor propio se abandona y se autodestruye, pero quien tiene autoestima y tiene amor por sí mismo, continúa la vida día con día. Y cuando estas preguntas vienen y esta persona dice, ¿qué me faltó? ¿Por qué me mintió? ¿No soy digno de confianza? Es un atentado contra su propia autoestima. La mentira se encaja en el corazón de la otra persona y la mata desde adentro. Es como si le pusieran una granada expansiva, explosiva desde el interior. ¡Pam! ¿Han visto esos videos chuscos de calabazas que les ponen dinamita o explosivos? Y cuando lo estallan, ¡pam!, sale por allá la calabaza expandiéndose por todos lados, ¿no? Se llena todo, desparrama todo. Hagan de cuenta que eso le hacemos a una persona cuando mentimos. Ponemos una bomba en su corazón, la explotamos y reventamos a la persona desde adentro. La destruimos desde adentro. Entonces, la destrucción masiva que trae la mentira es capaz de aniquilar corazones, futuros y vidas. Recuerden que la mentira, entre los efectos físicos que tiene, es que nos impide la toma de decisiones. Vean a una persona mentirosa, si es capaz de sostener sus mentiras y cómo entra en conflicto con las decisiones que tiene que tomar. Si hace esto o hace el otro, si va para allá o va para acá, si toma esta opción o toma la otra, si se queda en ese empleo o se queda en el otro. Es una persona que constantemente le cuesta trabajo decidir. Ahora, si esto es capaz de hacer la mentira dentro del corazón de las personas a las cuales les mentimos y lo hemos experimentado en carne propia, ¿se imaginan qué siente el corazón de Dios cuando le mentimos? Cuando le damos una falsa adoración, cuando pretendemos como el pueblo de Israel estar aquí y estar allá al mismo tiempo y pretendemos que eso no está pasando y pretendemos que Dios no lo ve y tenemos nuestro corazón en los ídolos y en Dios al mismo tiempo. Claro que a Dios no lo podemos destruir, ¿cierto? Dios es indestructible, Dios es todopoderoso, pero entonces ¿a quién destruimos? A nosotros mismos. Cuando tú le comienzas a mentir a Dios sobre tu vida de fe, sobre tu vida de adoración, destruyes tu vida física y destruyes tu vida emocional y destruyes tu vida espiritual. Con mentiras tales como, soy cristiano, pero no actúo como tal. Voy al templo, pero no leo la Biblia, ¿no? Creo en Dios, pero trato a los demás como basura. Soy una persona de fe, pero entre semana soy hijo de otra cosa, no de Dios, ¿no? Nos comportamos de otras formas, de otras maneras. Pretendemos muchas veces tener nuestro lado oculto, el lado oculto de la luna, la otra cara de la luna. Intentamos mentir de esa manera y distorsionamos nuestra realidad. ¿Y cuántas personas, cuántos cristianos no conocemos, hermanos, que incluso se llegan a conflictuar con Dios cuando Dios no responde de la manera que ellos quieren que Dios responda? Cuando estos cristianos de repente escuchan una respuesta de parte de Dios que no les gusta, son capaces de seguir asistiendo al templo, de seguir aparentemente manteniendo su fe, pero empiezan a buscar otras respuestas por otro lado. Por ejemplo, son cristianos que cuando a alguien se les enferma y están en su desesperación, van a los trabajos de las cartas, de la brujería, de magia blanca, de la lectura del tarot, de la lectura del café, de los horóscopos. Buscan otra alternativa. ¿Por qué? Porque esa contesta más rápido. Dios se tarda mucho. Van
y caen en la cuestión de la adoración a la muerte. Por ejemplo, ¿por qué? Porque con la muerte puedes hacer tratos, dicen, ¿no? Que con Dios no puedes hacer. Así, por ejemplo, los delincuentes suelen adorar mucho a la muerte, porque a la muerte sí se pueden encomendar para, bendíceme el día de hoy para salir a asaltar. Y ni siquiera a la Virgen o a los santos en los que creen le pueden pedir eso, pero a la muerte sí se puede. Y a veces como cristianos en la desesperación llegamos a caer en eso. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Drogas para perdernos. Medicarnos de alguna manera. No estoy hablando de drogas fuertes, no estoy hablando de cristal, no estoy hablando de marihuana, de cocaína. Algunos medicamentos que causan una cuestión adictiva. Hay personas que las consumen como si fueran pastillitas, mentas, porque de esa manera y solo de esa manera logran tranquilizarse para escapar del mundo. El alcohol es un refugio. No quiero pensar, quiero refugiarme en una botella y olvidarme de todo lo demás que esté pasando. Las relaciones sexuales ilícitas, ¿para qué? Porque mi vida no tiene sentido, no tiene satisfacción, entonces voy a tratar de tener un poco de satisfacción a través de esas relaciones sexuales ilícitas. Y lo peor de todo, religiones milagrosas. Un cristiano que no encuentra, entre comillas, la respuesta en su congregación de lo que le está pidiendo a Dios, entonces por aquí le ofrecen que vengas a esta denominación y aquí hay milagros y se levantan y hay resucitados y los que tienen cortito su brazo, les crece el brazo. ¿No han visto esos videos en internet? Dicen, miren, le está creciendo el brazo, milagro de Dios. Se le está emparejando las piernas. Y van y se meten a esas religiones aparentemente cristianas. ¿Por qué? Porque tienen ganas de que Dios les responda de alguna manera. Entonces, de esa forma están jugando un doble juego con Dios. No creen realmente que Dios pueda cumplir su palabra. No están dispuestos a someterse a la autoridad o a la voluntad de Dios y buscan estas falsas puertas para ir por otro lado. Tienen su corazón aquí y su corazón allá. Viven una vida de mentira. ¿Qué pasa cuando Dios no es la única opción? Como se llama esta serie en este segundo tema. Y por cierto, el título ya ni se lo dije, es Mentir es tóxico y mortal. Ese es el título del día de hoy. Mentir es tóxico y mortal. ¿Qué pasa cuando Dios no es la única opción? Y cuando Dios no nos es suficiente, ¿qué sucede? La mentira se vuelve una opción. Y la mentira se vuelve un estilo de vida. Vivimos con una máscara delante de Dios y no queremos dejarnos conocer por Dios como realmente somos. Porque el pecado nos nubla la vista, porque el pecado nos nubla la necesidad del Señor y nos hace vivir en la mentira. Y es malo porque eso destruye también a nuestras generaciones. Lo que vemos en Segundo de Reyes es para que nosotros aprendamos. Si le pasó a esos israelitas cuando comenzaron a normalizar la mentira, nos puede pasar a nosotros. Nuestra casa el día de mañana puede estar llena de la mentira. Y para terminar, hermanos, la mentira, gracias a Dios, tiene una solución. A pesar de que la mentira hace estrago en tus relaciones, hace estrago en tu cuerpo, hace estrago en tu casa, hace estrago en tu cabeza, Dios es nuestro libertador. Cuando Jesucristo estaba muriendo en esa cruz, no solamente estaba clavando nuestros pecados, estaba clavando también nuestras mentiras y derrotando el imperio de la mentira que puede llegar a envolver el mundo entero bajo una cultura de mentira. Jesucristo, con los brazos abiertos, muere entregado para limpiarnos y borrar la mentira en nosotros. Solamente Jesucristo ha vencido la mentira. ¿Por qué? Juan 14:6. Ese quizás se lo sepa alguien de memoria. Por favor, vamos a buscarlo. Juan 14:6. ¿Qué dice? Jesús es el camino, la vida y la verdad. Dios es un Dios de verdad. ¿Qué hago si este material tóxico de la mentira invadió mi casa, mi cerebro, mi vida, mis relaciones? ¿Qué hago si este veneno mortal, letal, ha invadido mi vida? Cree en el Señor Jesucristo y ora como el rey David oró.
el rey David tiene una oración preciosa en los Salmos. Por favor, ayúdenme a buscarla. Salmo 63. Salmo 63, versículo 1. Esa es la oración que debe hacer esa persona que ha caído en la mentira, que debemos hacer cuando hemos caído en esta situación. Salmo 63, por favor, versículo 1. ¿Qué dice? Dice, en esta tierra seca y árida, mi carne te anhela. Mi carne está destrozada por los efectos de la mentira. Señor, mi carne te anhela. ¿Pueden leerlo junto conmigo? Todos juntos. 63:1 dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Es lo que oraba el rey David. Y el rey David era uno de los más grandes mentirosos que hay en toda la Escritura. Y oraba esto porque su cuerpo estaba afectado. En algún otro salmo llega a decir, mientras callé, mis huesos dolieron, pero cuando te declaré mi pecado, tú me liberaste. Si hemos caído en esta situación, en este imperio de la mentira, tenemos que buscar de todo corazón, con toda nuestra carne, con todo nuestro cuerpo, ser sanados por Dios. El deseo de Dios para cada uno de nosotros es que seamos libres. Libres de la mentira, libres de toda falsedad en el corazón, libres sin importar la circunstancia o el pecado, para que empecemos a anhelar tanto la presencia de Dios como David la está anhelando aquí. Porque Jesús decía, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Que seamos adoradores de verdad para ser librados del imperio de la mentira y ser llenados con el amor de nuestro Dios de verdad. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre. Gracias por hablar a nuestro corazón, Señor, a través de este segundo tema, Señor, de esta serie. Cuando Dios no es la única opción. Señor, queremos que tú seas nuestra única opción, Señor. No queremos tener el corazón dividido y no queremos tener, Señor, el corazón invadido por la mentira. Líbranos incluso de los pecados que nos son ocultos, Señor. Nuestra carne te anhela en tierra seca y árida, en tierra donde quizá la mentira ha tenido su poder. Queremos ser librados, Señor. De madrugada nos levantamos a buscarte y te buscamos, Señor, de todo corazón, porque solamente de ti proviene el agua de vida, el agua de verdad. Llénanos con tu verdad, Señor, y echa fuera toda la mentira en Cristo Jesús. Amén.